Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 86 del Tratado de Baba Kama. Nos dice la Gemara. Bae Raba, preguntó Raba. Shevet apojacto mi bedamim. Perdón. Dice, una invalidez temporal. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora hemos visto un caso en el cual la persona, por ejemplo, le corta una mano a alguien y eso hace que su trabajo, pues, ya no pueda trabajar. Ahora estamos hablando de alguien que le provoca un daño a otra persona que lo invalida temporalmente, que al final va a volver a poder trabajar, pero durante un tiempo no va a poder trabajar. Mahu, ¿cuál es la ley? ¿Acaso él paga Milevad Ashevet Gamet Pejad Damav Olo? Además de la invalidez, le paga lo que se redujo su valor para el trabajo. Ejidame, ¿cómo sería la cuestión? Kegon, Sheikau al yado, Betzamenta, Betzamta yado, Besofá leachzor. Es decir, por ejemplo, una persona le golpeó en la mano, le golpeó entonces, decíamos, en la mano y pues perdió movilidad temporalmente. Besofá leachzor y después de un tiempo la mano va a volver a su estado normal. Mai, ¿qué es lo que vamos a decir? Que van de sofá al Axor, puesto que al final va a volver la mano a su plena funcionalidad, lo yehible, velo midi. Entonces no le tiene que pagar nada, porque no redujo su poder de trabajo. O Dilma, o a lo mejor, Ashra mihat, afjate. Ahora, a fin de cuentas, ahora mismo no puede trabajar lo mismo que antes, y entonces le tiene que pagar lo que redujo su valor de trabajo. Entonces viene la Gemara y explica, dice, Tashma, ven y escucha. Hamakea vive imo, velo asabahem jabura. Una persona que golpea a su padre y a su madre. Sabemos que la Torah dice que el que golpea a su padre y a su madre y les hace sangre, tiene pena de muerte. Entonces dice, el que le golpea a su padre y a su madre y no les hace una herida que sale sangre, Gajobel Bejabero Yom Kippurim, o el que golpea a su compañero en el día de Yom Kippur, es decir, lo mismo, no se puede provocar una herida en Shabbat ni Yom Kippur. Ahora le provocó un moratón, no le sacó sangre. ¿Sí? Hayab Bekulan tiene que pagar las 5 indemnizaciones. Hailabasa Jabura, pero ¿por qué? Si no les hizo una herida, el Hidame, ¿cómo sería? Lav, ¿acaso no es porque que Gon, Sheikahu, Aliado, Sofolagdor? ¿Acaso no estamos hablando de un caso en el cual puesto que le causó un daño que lo invalidó temporalmente, pero al final va a volver a su estado original? Share kol maká, lelo jabura, sofalagdor, porque todo golpe que recibe sin que haya una herida, al final va a volver a su estado normal. Bekatane, y así fue enseñado, Hayab Bekulan, tiene que pagar toda la indemnización. La Gemara rechaza y dice, no, hambre, vamos a decir, a Jabe Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon, Shehere Sho, es decir, que él el que causó el daño que hizo lo ensordeció, que es un daño mayor, pero es un daño que se provoca sin que haya una herida. Pregunta la Gemara. Ve al Jereshot tomar sobre el que lo ensordeció, que dijo, velo a Asabo Jabura, que no le hizo una herida. Ve a Amar Rabba, acaso no dijo Rabba a Joresh et Aviv Neherag, aquel que ensordece y hace que su padre se quede sordo tiene pena de muerte. Efish, Efshar le Harisha, perdón, lo Jabura, dice, ¿por qué? Porque a fin de cuentas no es posible dejar a alguien sordo sin que haya una herida. Tan solo que la herida es interna. Entonces, por eso es que no se ve. Ahora, tipatá de dama naflale beutne. Es decir, alguna gota de sangre le cayó de la oreja. Bueno, entonces la Gemara y rechaza este caso. Y dice así, Ela, entonces, Ajabe de Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Dice,
que con Shekiljo, es decir, le rapó el pelo, le cortó el pelo, lo dejó a cero y por lo tanto tiene que pagar. Pregunta de cámara, dice, Guilejo le afeitó la cabeza. Mi hadar hadar. Dice, está muy bien, le afeitó la cabeza, pero a fin de cuentas el pelo vuelve a crecer. Es lo mismo, es una herida o es un daño que ahora mismo lo único que hizo fue rebajar el valor, pero después va a volver. Perdón. Me hadar hadar. Entonces, vejainu, vayan, arezea, asafek sheranu. Esto es justamente nuestra duda. Entonces dice, hombre, responde al camarada y dice, ¿por qué? ¿Por qué rechazó? ¿Qué vamos a decir? Ajá. Es decir, en nuestro caso, en el que le rapó la cabeza, veamos ya esquina, ¿de qué estamos hablando? Que gon shesajó nasha. Es decir, le puso en la cabeza un producto que hace depilación permanente. Es decir, cogió, puff, le puso, sí, y si el pelo lo quitó y ya no vuelve a crecer más pelo. Lo hizo calvo para siempre. De los hadar ya no vuelve a crecer. Entonces ahí tiene que pagar tzar, es decir, el sufrimiento. ¿Cómo es? De idle, cartufne, berreshe, besavje, mehanhu, cartufe. Es decir, tienen en la cabeza, tiene heriditas y esas heridas le duelen por causa del producto que puso. Ripui, la curación porque tiene que pagar. De valle a suye, si está en refuale que tiene ahora que curar ese dolor que le provoca. Shevet, Shevet que es invalidez laboral, es decir, dejaba Merraked B. Cube. ¿A qué se dedicaba este hombre que su hijo lo dejó con la cabeza a cero? Era un payaso que bailaba en los bares y movía la cabeza y con el pelo hacía cosas divertidas y ahora ya no lo puede hacer. Pero Mehanhu Cartufe ya no puede hacer eso por el pelo. Boshet, ¿por qué la vergüenza? En leja Boshet Gadol Mize. No hay mayor vergüenza que pasa a la persona que esta. Y entonces por eso vemos que tiene que pagar las 5 indemnizaciones. Humilta de Valle le Rabba. Y esto que estaba preguntando Rabá, dice, Pshita le Abaye, es evidente para Abaye, le Guisa, u le Rabba le Guisa. Es decir, para Abaye de un modo y para Rabba del otro modo. De Idmar, como así fue dicho, y Kau aliado Betzamta Sofalagdor. Si le golpeó en la mano y quedó temporalmente paralizada, pero después va a volver a su estado original, Abaya Mar, oye, ¿qué dice? No tenlo Sherbet Gedola. Le paga la invalidez completa de la mano. Beshevet Ketaná y la invalidez temporal. Rabamar, Raba dice, Eno no tenlo, ela de meshivto, nada más le paga la invalidez, shebehol yom vayom, día a día, es decir, por cada día que está invalidado, le tiene que pagar ese día. Itmar, así fue dicho, Akotea Yad Eved Ibri Shohavero, una persona que le corta la mano al siervo kenaanita, al siervo hebreo, perdón, de otra persona. Abaya Bar, Abaye dice, no tenlo Shevet Gedolá, le tiene que pagar toda la invalidez al Eved, al siervo. Beshevet Ketana, y la invalidez parcial, es decir, el hecho que no va a poder trabajar, la Rab al dueño de ese siervo. ¿Por qué? Porque ahora está perdiendo dinero. Rabba Amar, ¿qué dice Rabba? Hakol y Naten la Eved. Se le paga todo al siervo. Perdón. Veikach Baem Sadeh. Con ese dinero que le pagó de indemnización, compra un campo. Ve a Rabo el Perú. Y el dueño de ese siervo toma los frutos del campo. Son para él. El campo es para el siervo. Cuando quede libre de su servicio, tendrá un campo. Pero mientras tanto, los frutos pertenecen al dueño. Pshita, dice lo que me parece evidente. Dice, Pijet etzel atzmo vetzel rabo lo pijet. Es decir, redujo lo que gana él, el siervo, y lo que gana el amo no lo redujo. El girami, ¿cómo es? De paz que le resh une
o le resh nigere. Es decir, que cortó la punta de la oreja o la punta de la nariz. Es decir, que eso no le invalida para trabajar. Hakole asmu. Ahí todo va para el siervo, para pijete el rabo, pero si también redujo el dinero del amo de ese siervo, es decir, que le cortó una mano, le cortó una pierna, etcétera, Plukta de Abaye Berraba, ahí es donde está la discusión entre Abaye y Rabba. Muy bien, vamos a seguir adelante. Seguimos entonces con lo que dijimos en la Mishnah. Dijimos en la Mishnah, Boshet akol fi amebayesh ma'bitbayesh. Es decir, la vergüenza que se paga, todo depende del que humilla y del que es humillado. Explica la Gemara. Mani matnitin, como aquí en nuestra Mishnah. Dice, lo Rabbi Meir. No es como la opinión de Rabbi Meir. Velo Rabbi Yehuda, ni tampoco es la opinión de Rabbi Yehuda. Era Rabbi Shimon, sino que es la opinión de Rabbi Shimon. Ditnan, o de Tania, como se enseñó, en realidad de Tania en una veraitá, Bejulan, es decir, que está hablando de las indemnizaciones, perdón, de los que son humillados, Bejulan, y todos ellos, ya sea que son pobres o que sean ricos, dice, Roim otam keilu hem benejorim, se les ve como si son personas libres, importantes. Shoyardu min nirsehem, que bajaron en cuanto a su poder adquisitivo. ¿Sí? Lefi Shem Bene Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son todos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Libre Rabbi Meir. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Hagadol lefikot lo, Hakatan lefikot no. El grande según su grandeza y el pequeño según su pequeñez. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, ¿qué viene y nos dice? Dice, Ashirim, Roim Otam Keilu Hem Bene Jorin, Shirdu Minifsehem. Es decir, los ricos se les considera como que son personas importantes que bajaron en su poder adquisitivo. Aniyim y los pobres, ¿sí? Kifhutin shebahen. Es decir, Veiru Aniyim, Mekilim, Verroim Otam, se les ve a los pobres como los más pobres de todos. Ahora, explica la Gemara. En nuestra Mishnah, Mani, como quién es. Y Rabbi Meir, si fuese como Rabbi Meir, Are Matnitin Katane, ya se enseñó en esa vereita, Akolefi, Ame Bayesh, Yesh. Todo depende de el que humilla y el que es humillado. Pero Rabbi Meir, Kulehu, Behade Adadeninhu. Pero para Rabbi Meir, todos todos los que son ricos, por ejemplo, los pone todos al mismo nivel, pagan igual. Veis Rabiuda, y si fuese Rabiuda, ¿sí? Matnitin Katane, ¿qué se enseñó en nuestra Mishnah? Amebayesh, esta es Hayab, una persona que humilla o que hace pasar vergüenza a un ciego, tiene que pagar también la vergüenza. Veilu Beraitá, le halan shaninu, y en una Beraitá más adelante estudiamos, Rabiuda Omer Suma en lo Boshet, que el ciego no tiene Boshet, no tiene pago por la vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Rabbi Shimon que es la opinión de Rabbi Shimon. La Gemara rechaza y dice, no, afilu tema, incluso si quieres decir la viuda, puedes también arreglarte para decir que es la opinión de la viuda. Y además la viuda, porque cuando dijo la viuda suma en lo Boshet, que el ciego no tiene vergüenza, solamente respecto a que Mishkal Miné, es decir, que si él causa vergüenza a otra persona, no se le cobra. Pero si él la recibe, vale mit vale, ¿sí? Pero para pagarle a él, sí que se le paga. Y a Javínanle, ahí sí le tienen que pagar por si alguien le causa vergüenza. Pregunta la Gemara. Déjame de Katane Sefa. Ah, pero entonces aquello que se enseñó en el final, en la continuación de esa Mishnah, dice me Bayeshet Yashan, Hayab, Veyashen, Shebiyesh Patur. El que avergüenza a alguien que está durmiendo, tiene que pagarle por la vergüenza. Pero la persona que está durmiendo que avergüenza a otro está exento. Velo katane suma shebiyesh patur. No. Entonces, si el final trae el caso en los dos sentidos, el que humilla al que duerme y el que duerme que humilla a otro, también debería haber hecho lo mismo con el ciego. El ciego no tiene boshet y el que humilla al ciego tiene que pagar, debería haber dicho. Suma shebiyesh patur. Miklal de lo shana aji, lo shana aji. Es decir,
si no enseñó de una manera, más, Mikaj, ¿qué entendemos de aquí? Que Besumá, que con respecto al ciego no hay diferencia entre si fue el que humilló o el que fue humillado. Ela, Mejabarta, Matnitin, Rabbi Shimon hi. Entonces tenemos que, claro, entonces que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Shimon. Explica la Gemara. Man Tana. Dice, ¿quién es el Tana? Que mi ben Sheloshet Tanaim Amurim, de estos tres Tanaim que hemos mencionado, que enseñó Leha de Tanu Rabanán, aquello que enseñó una vereita. Dice, Nitkaben le vayesh etakatan veyesh etagadol. Una persona quería hacer pasar vergüenza a un niño pequeño y se lo hizo pasar a un niño, a una persona grande, a un adulto. Noten le gadol de me bosto, le da al adulto lo que el pago por la vergüenza que pasó, perdón, de Boshtosh el Catán, es decir, lo que costaría la vergüenza del niño pequeño y se la da al grande porque al fin de cuentas es a quien le hizo pasar vergüenza. Y continúa la Gemara y dice, de la misma manera, el que quiere levayesh et ha'eved, el que quiere hacer pasar vergüenza al siervo, ubiyesh et ben jorim, e hizo pasar vergüenza a una persona que es libre, no tenle ben jorim, de me boshtosh el eved, le da a la persona libre el dinero por la vergüenza que hizo pasar, que hubiera hecho pasar a un siervo. Mani, como quién es esta enseñanza? Los Rabbi Meir, no es como Rabbi Meir, los Rabbi Uda, no es como Rabbi Uda, los Rabbi Shimon, y tampoco es como Rabbi Shimon. Entonces, ¿qué nos dice la Gemara? Dice, casa al Kadata. Podría llevar a pensar, ahora, Sabar Nuata, hemos pensado hasta ahora. Shema Shamra, que aquello que dijo la Bereitá, Nitkaben Levayesh, que tenía la intención de avergonzar al menor y que avergonzó al mayor, Katán, Zehu, Katán, Benehasim. Pensamos que era alguien pequeño en dinero. Es decir, una persona que no tiene mucho poder adquisitivo. Vegadol y el grande es una persona que es muy rica y poderosa. Ahora, y Rabbi Meir, entonces no estamos hablando de adultos o pequeños. Aquí, como estamos hablando del tema de la vergüenza, ¿qué quería decir? Que una persona que quería avergonzar al presidente del país y cogió y le avergonzó a una persona normal de la calle, le tienen que pagar a la persona normal como si hubiese avergonzado al presidente. Y uno que quería avergonzar al presidente y avergonzó, perdón, que quería avergonzar a uno normal y avergonzó al presidente, le tienen que pagar como si hubiese avergonzado al presidente. Muy bien, entonces, y eso no va ni como Rabbi Meir, ni como Rabbi Udá, ni como Rabbi Shimon. Bien, Amar Kuleu vea de Ninhu. Entonces, Rabbi Meir que dice, perdón, si fuese Rabbi Meir, que el Tana de la verdad fuese Rabbi Meir, Amar que dice Rabbi Meir, Kuleu vea de Ninhu. Eh, es decir, que todos, la, el- la evaluación, no otra evaluación, la tasación de la vergüenza que sufre para todos es igual, ¿sí? Veí la viuda, y si fuese la viuda, que él dice que no, que cada uno según su grandeza, entonces, Haamar en la Badim Boshet, la viuda dijo, los siervos no tienen vergüenza, no se les paga por la vergüenza. Veí Rabbi Shimon, y si fuese Rabbi Shimon, Haamar nitkaben levayesh et ze ubiyesh et ze patur, que dice Rabbi Shimon, que el que quiera avergonzar a fulano y avergüenza a Mengano, está exento. Maitama, entonces, ¿cuál es el motivo? Dice, Kiketala. Es decir, es como cuando alguien mata. Ma ketala. Ad de mitkaben le. Igual que una persona que mata a otra. No es culpable de pena de muerte hasta que no tiene intención de matarla. Ad mitkaben lo. Perdón. Ad de mitkaben le. Porque está escrito con respecto al asesino. Ve arab lo. Ve cam. Ve alab. Es decir, cam alab. Se levantó contra él porque quería ir contra él. Entonces, mitkaben lo. Boshedami también ocurre lo mismo con la vergüenza. Ademit kabenle hasta que tenga intención de avergonzarle a él. Y Steve, porque dice el versículo, Veshalha yada vejezika bin busham. Es decir, esa mujer que para salvar a su marido lanzó su mano y golpeó a la persona que estaba agrediendo a su marido en sus partes.
Ashit Kaben lo, bin Bushav, sus partes de él, porque ahí es donde ella quería llegar. Entonces dice, explica la Gemara y dice, Leo, en realidad, la viuda. Esta verdad sigue la opinión de la viuda. Dije que Amari, aquello que está diciendo la viuda en la Badin Boshet, que los siervos no tienen, no se les paga Boshet, dice, le metva lehu. Solamente es con respecto a qué, Shemit Haivin la tetlahem Boshet, que no tenemos la obligación de pagarles por la vergüenza que sufrieron. Abba le mesham, pero la zumbahem Bekama Damim, pero para evaluar cuánto habría que pagar, Shaiminan Behu, sí que se puede evaluar. Veiba y tema, si quiere decir, afilu tema, incluso si viniese a preguntar Rabbi Meir, podría decir que es Rabbi Meir también. Misabart, ¿acaso opina Shema Shamra Beraitá, que aquello que dijo la Beraitá, Gadol Benehasim, cuando dice grande se refiere a un grande, a una persona rica? Y Catán, una persona pequeña, se refiere a una persona pequeña en su poder adquisitivo. Dicen, no, no es así. Gadol, Gadol Mamash, Catán, Catán Mamash. Cuando dice grande, se refiere a un adulto, y cuando dice pequeño, se refiere a un menor. Y así podríamos cuadrar la veredita con la opinión de Rabbi Meir. Pregunta la Gemara. Dice, Becatán, Barboshe tú, ¿y acaso por la vergüenza el menor se paga? Dice, efectivamente sí, que de amar Raf Papa, como dijo Raf Papa, de mi calmú le un mi calem. Es decir, estamos hablando de Dubar al Catán, שכשמזכירים לו את הדבר ומקלימים אותו בו, הוא נלקץ ומסתער. Es decir, una persona que, un niño, ¿por qué? Porque cuando se le recuerda lo que hizo mal, entonces se siente mal y tiene sufrimiento. A Hanami, aquí también decimos sobre esta veraita, que también el Catán, el niño menor, tiene Boshet, porque de Mikalmu le un Mikalem, porque cuando se le pone en evidencia, él se siente puesto en evidencia. Muy bien, dice la siguiente Mishnah. Hamebayesh eta arom, una persona que viene y avergüenza a otra persona que está desnuda. Hamebayesh eta yashen, y el que, perdón, Hamebayesh eta sumá, el que avergüenza al ciego. Hamebayesh eta yashan, yashen, al que está durmiendo. Hayab, entonces estos tres casos tienes que pagar. Yashem shebiyesh, patur, pero una persona que está durmiendo, que avergüenza a otro, está exento. Nafal minagag ubiyesh, sí se cayó del techo y al caer golpeó a alguien y lo humilló o le provocó una vergüenza. Hayab la nezek, tiene que pagar por el daño, upatura la boshet, y está exento de la vergüenza. H y emit caben, hasta que lo haya hecho a propósito. Muy bien, nos dice la Gemara. Tanura Banan, el Señor nuestro sabe es una verita. Bisho Arom Hayab. Es decir, lo avergonzaron cuando estaba desnudo. Hayab, tiene que pagar. Venodome, Bisho Arom, le Bisho Labush, porque no es lo mismo el que avergüenza a alguien que está desnudo que a alguien que está vestido. Es decir, que la vergüenza es mayor. Bisho Bebet Hamerhat Hayab. Ahora, lo avergonzó en la casa de baños, cuando está desnudo en la casa de baños. Hayab, tiene que pagar. Veno dome bisho bebeta melchat le bisho bashuk. Y no es lo mismo si la vergüenza en la casa de baños, donde todos están ligeros de ropa, que si la vergüenza en la calle. Amar Mar dijo que el sabio dice bisho arom hayab. Esto que dijimos, que cuando lo humilló estando desnudo tiene que pagar. Aarón, Barboshe tú, pregunta entonces, dice, ¿y acaso una persona que está desnuda se le puede avergonzar? Ya está desnudo, ¿qué más vergüenza va a pasar? Amar Rafa dijo a los papas, Maya Aarón, ¿qué significa que está desnudo? De ata zika karkinuhu le mané, es decir, que viene el viento hacia él y le levanta su ropa. Beatahu, y ahora viene el otro que le va a humillar, Dalinuhu fe ubaishe. ¿Qué hace? Levanta más todavía la ropa que ya levantó el viento y ahí queda humillada esa persona. Bisho bebé tamarjat hayab. Eso que dijimos, que si lo humilló en la casa de baños, tiene que pagar también. Bet tamarjat barboshetu. ¿Acaso
es un lugar donde haya vergüenza la casa de baños, todo el mundo está desnudo. Amar Raf Papa, dijo Raf Papa, Shebisho al Gab Nahar. Es decir, que lo humilló estando en el río, que también es un lugar donde se lava la gente, pero no se acostumbra a ir desnudo en ese lugar. Ahora, Bae, Rabbi Abba Bar Mamal. Preguntó así Rabbi Abba Bar Mamal. Bishó Yashen Umet. Es decir, lo humilló cuando estaba durmiendo y murió, perdón. Mitoch Shenato, es decir, murió mientras dormía y no entendió lo que pasó. Es decir, para él, antes de morir, nunca lo habían humillado. Mau, ¿cuál es la ley? Mai, Kamibayele, es decir, ¿cuál sería la pregunta? Amar Rabzi, dijo Rabzi, Dahi, Kamibayele. Esta sería la pregunta. Mishum, Kisufa, es decir, a causa del sentimiento de vergüenza, Shehafu Panab, es decir, que su rostro se avergonzó. Veja, Mitle, Veletle Kisufa. Ahora, si es por eso, si es por se va a poner rojo de vergüenza, que aquí la persona murió y ya no tiene ese rubor. O Dilma, o a lo mejor. Mishum Zilutahu. El problema de la humillación, ¿cuál es? Zilut, es decir, que va a caer su importancia con respecto a otras personas. Veja, Osle. Y aquí en realidad sí que lo está humillando delante de otros. Entonces responde la Gemara y dice, Tashma, ven y escucha, Rabbi Meir, me dijo Rabbi Meir, Jeresh Katán, perdón, Jeresh ve Katán, Yesh Lahem Boshet. Es decir, un sordo y un menor también tienen Boshet. Se les paga por la vergüenza que les hace pasar. Shoté en los Boshet. Pero un demente no se le paga por el Boshet. Y Amar Bishlema Mishum Ziluta, si me dices que es por lo que se devalúa, por lo que se rebaja, bien, es decir, que esa persona es humillada. Hainu de Katane, esto es lo que les enseñó, ¿sí? Katán, el menor, Share Sof Sof Mezalzel, Hu, que a fin de cuentas, perdón, Share Sof Sof Mezalzel Bo, hay una humillación. El Ayamart, pero si me dices Mishum Kisufa, que es por causa de qué, de el sentimiento de vergüenza que se ruborizó, Dan Barboshetu, ¿acaso el niño pequeño que no entiende, acaso se va a ruborizar y va a sentir esa vergüenza? El Amay. Entonces, ¿de qué vamos a decir? Mishum Siluta, que es por causa de la humillación. Afilu Shotenami, entonces también un demente. Entonces dice, hambre, vamos a decir, Shote en leja boshet gedolamizo. Es decir, para un shote, para un demente, no hay mayor vergüenza que esa. Eh, ¿Por qué? Porque ya de por sí la gente lo humilla y lo rechaza. Bien. Ven shayach bo od zilzul. Y no merece ser rebajado más. Pregunta la Gemara y dice, Mikol Makom, de todas formas, nifshot mine. ¿Sí? Me bereita azo, shemechayevet al boshto el katan. Vamos a aprender de aquí, ¿sí? De esta bereita que obliga a pagar por el menor. Mishum zilutahu, que vamos a decir ahí que es por la humillación. De ahí Mishum Kisufa, porque si es por el rubor, ¿acaso Catán Barkisufa el menor se riboriza? ¿Eh? Eh, ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Sí, se pone rojo. Muy bien. Catán Barkisufa de la Cámara rechaza y dice, no, Leolam, en realidad, la obligación del Boshet, de la vergüenza, es porque es Busha, por el sufrimiento de la vergüenza que pasa. Veaf Shekatán, en los da de Argish Beboshto. Incluso que un niño pequeño no tiene suficiente entendimiento para sentir esa vergüenza que le hacen pasar. Que de amar Raf Papa, como dijo Raf Papa, dice Sheafshen le Katan Da'at Leitbayesh Meatzmo. Igual que el niño pequeño no tiene inteligencia para sentirse humillado por sí mismo.
de Mikal Mule, un Mikalem. Aquí estamos hablando aquí de que de un Catán, que se lo cuando se le recuerda a esto que ocurrió, ¿sí? Entonces ahí le hacemos que se sienta mal, ¿sí? Y ni Hlam Mistaer. Y él viene y siente una angustia por ello. A Hanami aquí también, de mi calmó le Mikale. Es decir, aquí también estamos hablando de un mismo caso, en el cual se le ruboriza. Muy bien. Las papas, Mar, de las papas dice, ají, kamibayele. ¿Y cómo vamos a preguntar? Mishum kisufa didehu, veja mayetle. ¿Acaso vamos a decir que es por causa del kisufa, del rubor, ¿sí? Del sufrimiento, de la vergüenza que pasa? Veja mayetle. Y entonces, velo irgish beboshto. Él no sintió su vergüenza. O Dilma, o a lo mejor. Mishum, boshet mishpacha. A lo mejor es por la vergüenza que va a tener a partir de ese momento la familia. Viene entonces a explicar la Gemara, es la veredad de arriba, y dice, Tashma, ven y escucha. Jeresh, Bekatán, un sordomudo y un menor, Yeshlo Boshet, tienen Boshet, es decir, sí que pagan por el Boshet que se les hace. Ahora, Shoté en lo Boshet, pero el demente no tiene, no se le paga por el Boshet. Y a Marta, si tú me vienes a decir, Mishum Busha Mishpacha, que es por la vergüenza que pasa a la familia, Ainu de Catán, eso es justamente lo que se enseñó Catán, por eso no se nos enseñó que es un niño menor, porque a pesar de que no tiene entendimiento para sentir esa vergüenza, ¿sí? Se le considera como que le están haciendo vergüenza. Él a llamar, pero si me vienes a decir, Mishun Kisufahu, que es porque se ruborizó, se le puso la cara roja. Adua Hayabim, al Boshto Shel Catán. ¿Dónde tenemos que pagar por la vergüenza del niño pequeño? Vejicatán, Barboshetu, ¿acaso un niño pequeño tiene Boshet? El Amay, entonces, ¿cómo es? Dice Mishum Boshet, Dibre Mishpacha. Afilu Shotenami. Es decir, las cosas de Boshet, de la vergüenza, ¿sí? Leojiach Mikan, Shehiyub, a Boshetu, Hiyub Mishpacha. Es decir, Imkach Kashe, si es así difícil, Afilu Shote, Nami, también incluso para un demente. En Leja Boshet Gedolamizo. Shote, ese demente, no hay mayor vergüenza. Y con Macom de todas formas. Nifshot, Mine, Kisufa, es decir, de todas formas que hizo, le vertió ese producto depilador. Dice, en le umejalem, ok. Entonces dice, ajen, ajen katan yeshlo busha. Efectivamente, el niño menor tiene una vergüenza. Shavshen lo dat, aunque no tenga entendimiento suficiente para entenderlo. De mi calmo le un mikalem. Es decir, que se llama lo. Es Adabar, cuando se le vuelve esto, el Sefer, ¿sí? Umejlimim, Oto, Umejlimim, Oto, Bohu, Nihlam, Umistaer. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo replantamos en otro lugar, lejos de donde se estaba sufriendo. Tania, ¿acaso no fue enseñado? Omer, Rabbi dice, Haresh, lo Boshet, el que es sordomudo no tiene vergüenza. Shoté en lo busha, el demente no tiene vergüenza. Catán, peamim yeshlo. Y ahora un menor o un catán, como lo definimos, a veces tiene y a veces no tiene. No tiene. Ah, entonces aquí qué vemos. De mikalmu le, un mikalem. Ha, de mijalmo le. Velo Mijale. Es decir, Imken, Roim, nosotros que vemos, Sheratam, ¿cuál es el motivo? Shum, Kisufa. El motivo que más peso tiene es por causa de Kisufa, es decir, dijimos que es ese rubor que aparece en las mejillas. Hasta aquí llega la página 86.
Fisku Veinso.